¿Todos los perros son aptos para hacer este tipo de terapia? No, cada perro es único, cada perro tiene su comportamiento. ¿Cómo detectáis cuando necesitan ya un descanso? Hay algo muy importante que es saber cómo se comunican. ¿Cuánto tiempo puede llevar la preparación para un perro asistido? Depende siempre del perro, de su comportamiento y de cómo veamos la evolución. Bienvenidos al podcast Más Perro. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez genera más impacto en nuestra sociedad, la terapia asistida con perros. Para ello tenemos a dos invitadas muy especiales y a Lua, que ha venido con vosotras. Bienvenidas, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de explicar. Antes de entrar un poco más a fondo sobre la terapia con perros y tal, comentar que venís desde Animagos. ¿Podéis dar una pequeña pincelada para introducir a nuestros espectadores sobre qué es Animagos? Animagos es una asociación de terapias asistidas con perros, la cual el nombre tiene dos significados para nosotras. El primero está relacionado con Harry Potter. ¿Vale? Es el tema de que los hechiceros y las brujas tenían que escoger un animagos y digamos que se convertían en un animal, dependiendo de personalidad. Y luego el segundo, simplemente en catalán, la versión de animagos, alma, perro. Y bueno, eso, nosotros vemos pues, a nuestros perros, que cada uno tiene su personalidad, como animagos, como hechiceros. Sí, al final son los magos, ¿no? Convertidos pues, en perros. Muy bueno. Antes de meter más en profundidad sobre la terapia con perros, como decíamos, nos gustaría saber un poco más sobre vosotras. ¿Cómo llegasteis a introduciros en el mundo de la terapia con perros? En mi caso, yo estaba haciendo terapia asistida con caballos, que aún seguimos, y vimos la oportunidad de formarnos también en terapia asistida con perros, y hicimos una pequeña formación. Y luego cuando empezamos a trabajar un poquito, hicimos una formación más extensa. Y empezamos, cada una con nuestro perro. Yo en ese momento solo tenía a Lua. Era mi perra personal, mi perra de mi vida, de toda la vida. Y vimos que tenía muchas facetas, nos irían bien en las intervenciones. Ibero. Mi caso es más difícil, Sí. Todavía más complicado. Yo era administrativa y trabajaba en un banco. Y empecé de voluntaria con el tema de caballos y al final dije, bueno, me ganaron el corazón tanto los caballos como los perros. Yo tenía un perro también y lo introducimos en sesiones a ver qué tal iba y genial. Entonces Un cambio de vida total. Total. Se convirtió en mi pasión al final. Y en este caso, Neus, que estás con Lua, ¿qué crees que le hace especial que es tan buena en su trabajo? Es muy cariñosa. Eso, vamos, se Lo ha gana... demostrado, ha entrado por aquí y se ha ganado a todo el mundo. Eso, vamos, entrar con ella a cualquier centro, cualquier escuela, es que es cariño total, es amor. Exige mimos, además. Los exige. Entonces, aparte de eso, le gusta mucho entrenar, le gusta mucho hacer habilidades, es una perra que disfruta trabajando y ahora tiene 13 años, ya es mayor, pero todo y eso cuando a veces ya puntualmente viene alguna sesión es que lo vive desde el cariño, desde la pasión. Oye, pues tenemos un reto para todos nuestros invitados que consiste en una rueda de preguntas, ¿vale? En este caso, Emi, que fue nuestra anterior invitada, os lanzó una pregunta que es la siguiente. Si tuvierais que tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Pero no tenéis que responder ahora, ¿vale? Porque la respuesta la daremos al final del podcast. Así también os dejo este rato para que podáis pensar también la siguiente pregunta para el siguiente invitado. Vale. ¿Aceptáis el reto? Sí. Sí. Para eso hemos traído un regalito para vosotros. He visto una bolsa ahí y digo, Sí. esto no sé si es comida. Os hemos Una bolsa de traído incógnito totalmente una bolsa de marrón. incógnito totalmente. Os Oye, hemos qué traído... detallado. Mira, no teníamos... No tenéis suficiente. Sí, nos falta un huequecito que algún invitado ya se ha llevado. Os Oye, pues un faltaba, detallazo. bueno, lleva el pañuelo de De Lua, Animagos. cuando está en las sesiones llevan ellos también el pañuelito. La bandana. Entonces os le hemos puesto el pañuelo para que quede aquí en el set. Oye, pues Y muchísimas tengáis un gracias, detallito de Lua. Muchísimas gracias, es chulísimo. Lo vamos a dejar aquí. Pues si alguna vez os habéis preguntado cómo trabajan los perros de terapia de intervención y qué los hace tan especiales, este episodio es para vosotros. Bienvenidos a Perreando con Animagos.
Para quien no esté familiarizado con el tema de las terapias con perritos, ¿en qué consiste exactamente este tipo de terapia? Bueno, básicamente nosotras yo en mi caso soy integradora social y Lua y el resto de perros que tenemos realizan un acompañamiento a las intervenciones que hacemos. Entonces, dependiendo del colectivo con el que trabajamos, preparamos las sesiones, organizamos las sesiones y las realizamos. Siempre pensando en los objetivos a trabajar, tanto individual como de manera colectiva con el grupo a trabajar. Y el perro en las sesiones pues realiza su papel, que es sobre todo la motivación del usuario y que el usuario esté pendiente, disfrute de la sesión y podamos aportar un poco más con el acompañamiento del perro en sesión. ¿Y todos los perros son aptos para hacer este tipo de terapia? No, tenemos que buscar siempre unas particularidades, digamos. Vale. Cada perro es único, cada perro tiene su comportamiento. En este caso Lua pues es muy cariñosa, le gusta mucho la gente, le gustan los niños. ¿Se va a dar una vuelta? Sí, está perfecto, ya lo está pidiendo. Ala. A darse una vuelta, a investigar por aquí el césped, que además hay olores. Entonces buscamos siempre pues, que sea un perro que le gusten las personas, que le guste trabajar, que disfrute. O sea, esta sería la base de un perro de intervención, ¿no? Lo mínimo. Luego buscamos también, ¿no?, que la edad, que sea un perro que sea medianamente joven, tampoco muy adulto, Vale. porque ya allí sí que entramos más en el tema, ¿no?, de ya la vejez, más dolores y tal. Y si alguien, por ejemplo, nos está escuchando ahora y cree que su perro puede tener estas aptitudes para ser un perro de intervención, ¿cómo debería ser este proceso? ¿Qué debería hacer? Inicialmente nosotros ya tenemos 3 perros que están acompañándonos en sesión, entonces si tenemos que incluir un nuevo perro, que ahora es el caso que estamos incluyendo un nuevo perro, ¿Vale? este perro primero lleva un trabajo de habilidades previo, en el cual pues, se trabajan las habilidades básicas, sienta, dame la pata, tumba, pero luego hay habilidades que necesitamos tener muy trabajadas, como es un suelta, un quieto, un estate en tu sitio, un saber estar en un sitio con mucho ruido, saber estar encima de una mesa tumbada, que le acaricie mucha gente. Hay ciertas bases que tenemos que trabajar mucho con ese perro. Y luego el perro empieza a aparecer puntualmente en las sesiones. Vale. Está Lua llevando una sesión y aparece otra compañera con otra perrita y la perrita pues pasa, saluda a los usuarios y se va. Y poco a poco vamos incrementando el rato que está en la sesión y el rato que participa. Sí. Seguro que hay muchos mitos, ¿no?, alrededor de la terapia con perros asistidos. ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente suele creer sobre este tipo de trabajo? Hay bastantes, la verdad que sí. Uno es que piensan que un perro de terapia lo puede tener cualquier persona en casa, ¿no? Cojo un perro y tengo un niño con autismo que necesita ayuda y adopto un perro y lo tengo en casa y por arte de magia el perro ayudará al niño. Es un tema muy serio y se tiene que dar visualización a que realmente los perros no hacen magia, ¿vale? Entonces hay un trabajo detrás, se tiene que hacer todo un proceso de adaptación con el niño, ver qué necesita, qué apoyos necesita ese niño y que ir trabajando ese vínculo. Sí, al final, perdona, no es solo el trabajo del perro, sino el equipo de terapeuta con perro. La conexión que hay entre los dos, el vínculo y el trabajo, pero de los dos en conjunto, no solo el perro. Y hablando un poco de Lua en este caso, ¿cómo es su día a día cuando no está en estas sesiones de terapia? Lua, aquí la habéis visto muy tranquila, es una perra muy activa. Tiene 13 años, pero igualmente ella tiene mucha energía y le queda aún mucha vida por delante porque ella lo decide. Y eso, le gusta mucho ir a la montaña, ir a la playa, pasear. La verdad es una perra muy campestre. Antes vivíamos en pueblo y ahora cuando volvemos al pueblo yo creo que es sus cosas favoritas, estar con mi madre y en el pueblo. Claro, porque normalmente los perros suelen vivir con vosotros, ¿no? En plan, cada persona, cada terapeuta tiene su perrito en este caso. Sí, ¿no? correcto. Muchas veces nos lo han preguntado. Sí, claro, es que al final no ubicas, ¿no? En plan, cómo funciona este procedimiento. Claro. Piensa que el vínculo que tienes ya con tu perro, el hecho de trabajar con él, todo el tema que tengas que trabajar para las sesiones, habilidades, etcétera,
de llevarte lo que te acompaña al trabajo contigo, al final el vínculo se incrementa, es una pasada. Entonces eso se nota y se ve reflejado en las sesiones. ¿Y tienen algún tipo de rutina fuera del trabajo que sea como entrenamiento para Sí. las terapias? Sí, sobre todo al inicio, cuando un perro empieza se está preparando para las terapias, intentamos trabajar día sí, día también. Y luego, pues bueno, como un mantenimiento, digamos, ¿no? Vamos recordando las habilidades, sobre todo en Lua, que es más mayor. Ahora tenemos que seguir, ¿no? este entreno. Y luego, pues vamos añadiendo siempre, necesitamos para este usuario, pues que Lua salude o me dé la pata en un muñeco. Entonces, ¿cómo trabajo eso? Y ahí, pues, lluvia de ideas, lo practicamos entre las dos, lo entrenamos. Sí, al final es un trabajo diario. Como conviven con nosotros, al final cualquier momento aprovechas para poder reforzar una habilidad Claro. o cualquier comportamiento. ¿Y cómo, más o menos, cuánto tiempo puede llevar la preparación para un perro asistido? Depende siempre del perro, de su comportamiento y de cómo veamos la evolución. Max, por ejemplo, fue una adaptación muy rápida a las sesiones. Y en cambio Buda, que es el pequeñito que tengo yo, que tiene 3 años, a él tuvimos que hacerle una adaptación un poco más larga porque era un poco más sensible. ¿Y cuándo sabéis que realmente está preparado para dar el paso de entrar ya a una sesión totalmente? Al principio siempre son sesiones conjuntas y cuando, claro, vamos incrementando ese nivel, llega un momento pues que ves que, ostras, he estado 45 minutos de sesión, Lu ha estado allí tumbada y Buda está cómodo, sigue estando con los usuarios, sigue participando. Y luego de la sesión veo que él que no está súper estresado, que está bien. Entonces es ahí donde, vale, vamos dando margen y vamos empezando a puntualmente hacerle participar más en las sesiones. ¿Y cómo afecta emocionalmente este tipo de trabajo hacia ellos? En el caso de Lua, ella lo disfruta mucho y después de las sesiones ella acaba muy cansada. Luego hacemos siempre un paseo, hacemos algo que le guste al final después de una sesión para desestresar. Y en su caso ella acaba cansada, se tumba y duerme. En el caso de Buda, él te pide más juego. Supongo que para desestresar, ¿no? Todo lo vivido depende de la sesión que hayas hecho. Él te pide más jugar. ¿Y Max? Max al final sale como si nada. Sí. Es que cada uno tiene su Claro. manera de luego gestionarlo y Max la verdad es que sale como si tan feliz. Vuelve a ser perro normal, de calle y sí. Sí, sí. Qué bueno. Ahí vuelve. Hombre, hola, Lua. ¿Cómo detectáis cuando, por ejemplo, Lua o Max necesitan ya un descanso? Por ejemplo, habías comentado antes. Hay algo muy importante cuando trabajamos con perros, que es saber cómo se comunican, las señales de calma, que se le llama. Entonces, al final tú conoces tu perro, ¿no? Y vas y sabes leer las señales y sabes, pues si Lua ahora estaba aquí estirada y estaba como medio llorando y ya estaba pidiendo bajar. Igual en las sesiones. Si yo veo que está jadeando mucho, que se va mucho a beber agua, que no busca tanto el contacto en ese momento, decimos, vale, si tenemos que continuar con la sesión, hacemos que Lua, Buda o Max puedan descansar y reorganizamos la sesión en un momento, el fluir al final, y si no, pues pedimos un descanso y salimos a dar un mini paseo. Trabajáis diferentes tipos de terapia, ¿no? Desde residencias de ancianos, pluridiscapacidad en colegios, asociaciones de autismo, grupos de Alzheimer. Debe ser realmente increíble, ¿no? El ver el avance en estos pacientes. ¿Recordáis algún proceso que os haya generado más? Es una pasada, la verdad que sí. En el caso de diversidad funcional y en el ámbito más físico, tenemos una usuaria que ahora ya es mayor, ya no está en la escuela donde íbamos, que empezó las intervenciones, fue de las primeras intervenciones que hicimos con Lua, de hecho, que es Carlota, que ella está afectada físicamente, está en silla de ruedas. Porque, perdón, ¿con cuántos años empezó Lua a hacer terapia ya? Con 8. 8. 8 o 9, por ahí andábamos. Y ahora ya tiene 13. Entonces, con Carlota intentábamos que saliera el habla, porque es una niña que antes hablaba y poco a poco fue perdiendo el habla.
Entonces, en las sesiones le servía la motivación de la lúa para hablar, para reír, para mover los brazos. Conseguimos, le enseñamos a Lua, como decíamos antes, le enseñamos a tocar el timbre, tocar la pandereta, y ella tocaba la pandereta, tocaba el timbre y luego lo tocaba la Carlota o al revés. Y conseguíamos el golpe para tocar el timbre con una fuerza y luego le decía te quiero, era una pasada. Y luego en ámbito cognitivo, ahora tenemos un usuario que le falta el iris, entonces tiene la visión afectada. Y entonces estamos trabajando con el perro y nos ayuda mucho porque en el aula le cuesta mucho focalizar y hacer las actividades. Y con el perro le hacemos ponerle, aunque sea unas bolitas en el pelo, y te dice el color, se lo pone. En cambio en la clase eso le cuesta mucho más trabajarlo. Entonces nos ayuda mucho a que esté más focalizado. Y en general, ¿cómo suele reaccionar las personas que interactúan por primera vez con estos perros de intervención? Puede haber distintas facetas de personas. La mayoría es acariciarlos, incluso abrazarlos, que con los abrazos tenemos que ir con cuidado porque al final alguien desconocido le está invadiendo su espacio. Lua lo tolera eso muy bien porque le gusta. Pero también pueden haber casos de más miedo, en el que el niño pues tiene que trabajar antes del miedo, antes de no poder trabajar si se necesita trabajar el habla o ciertos aspectos, en el cual pues vamos trabajando de manera muy progresiva y muy poco a poco. Como comentabas también, es muy importante la conexión que tenéis con vuestros perros, pero ¿cómo es la conexión emocional entre los pacientes y ellos? La verdad que es muy bonito verlo y vivirlo, porque cuando empiezas un programa, al final eres una persona nueva que está entrando, ¿no?, en ese centro. Siempre nos reciben con los brazos abiertos, vayamos donde vayamos, es una pasada y lo disfrutamos mucho. Y al final, pues ver que ya llevas 3 meses yendo y el perro saluda a los pacientes, ellos se acuerdan de ellos. Los abuelos en la residencia les guardan incluso las galletas. Se preocupan más por ellos que por nosotras. Cuando no vamos o algo, siempre preguntando, uy, la Lua, ¿cómo está? ¿Dónde está? Y nosotras, a lo mejor no se acuerdan ni del nombre. Sí, es muy bonito la relación. La verdad que sí. Se hacen querer y se hacen su huequito, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la parte favorita de Lua? El hacer habilidades le encanta, aparte porque luego le dan el premio, pero ella siempre está dispuesta a que le pidan que pase por el salto, que les choque la mano, que les choque el pie. Ella siempre está dispuesta a darlo todo. ¿Y qué impacto emocional tiene en vosotras el vivirlo? Es muy... Bueno, yo soy muy sensible y la verdad que me lo llevo siempre muy a lo personal. Entonces, ver el avance de usuarios que al principio conociste y dijiste, ostras, vaya caso, más duro. Y ver que al principio ni me miraban o no conseguían acariciar el perro y ahora le dan los premios con la mano, no tienen ningún miedo. Vamos, yo lo vimos desde la pasión muy, muy, muy fuerte. Sí, bueno, yo igual. Y además poderte llevar a tu perro a trabajar contigo y ver cómo puede llegar a trabajar con estos usuarios y, jolín, te emociona mucho verlos en las sesiones y decir... Te compensa. Mucho. Sí. ¿Y cómo gestionáis el apego, como decías, con algunos pacientes que veías la evolución de cada caso? Hemos tenido muchos casos en los cuales, claro, con los colectivos con los que trabajamos hay mucha gente que por lo que sea son mayores o por la patología que tengan, pues nos dejan muy temprano. Entonces es duro. Y luego saber que tenían un vínculo creado y que esa persona pues es bastante duro y a veces cuesta pasarlo, pero al final hemos acompañado hasta donde hemos podido. Y luego ver también el vínculo pues que crean ellos con los usuarios, para mí es una pasada, porque ella es muy apegada a mí. Y al final llego allí y ella se va, no se acuerda de mí, hace está con todos. Su día y luego ya vuelve, pero primero hace su... Sí. Es muy bonito de ver. Como comentábamos, al final tenéis la suerte de trabajar con vuestros perritos y también forman parte de vuestras vidas. ¿Cómo ha cambiado vuestra relación? Es una perra muy, muy nerviosa, muy enérgica. Ahora ya no tanto porque es más mayor, pero la cogimos con 5 meses y fue una perra complicada, bastante complicada.
Entonces, hasta los 3-4 años yo no noté que había un vínculo ahí creado muy fuerte. Y ese vínculo, claro, no había un entreno de habilidades como lo hay ahora. Entonces, ese vínculo, a la que empezamos a entrenar y empezamos a descubrir este mundo de las terapias, se fue incrementando. Y la verdad que es una pasada. Ahora es que te pide entrenar. Ve el armario de los premios y se te planta delante queriendo decir, venga, vamos. A practicar todo lo que sabemos. El vínculo se incrementa mucho, la verdad que sí. Sí, normalmente cuando trabajas con tu perro y le vas enseñando habilidades, ya el vínculo ya se establece más fuerte. Pero si encima te lo llevas a trabajar en esas sesiones tan, ¿no?, tan profundas y tan sensible todo, es una pasada. Yo con Max nos miramos, bueno, se tira toda la sesión mirándome fijamente, aunque él está focalizado en el usuario, me mira como diciendo, lo estoy haciendo bien, o sea, me demuestra con la mirada todo el rato lo que quiere, lo que no, o sea, llegas a una comprensión con él, ya un vínculo muy fuerte. En otros episodios también hemos comentado sobre las terapias asistidas con caballos, que en vuestro caso también trabajáis con caballos. Sí. Comentábamos el caso de Dr. Pello, que trabaja en hospitales. ¿Creéis que debería facilitarse la terapia con perros en hospitales? La verdad que está bastante complicado. Hay muchas asociaciones que consiguen entrar en hospital, pero te ponen muchas trabas. Es bastante complicado. Es complicado. Se tendría que facilitar un poco más, porque nosotras aún no hemos estado en hospital, nos gustaría, pero sí, la verdad que aún no está suficientemente visualizado, ¿no? Ni que el sector médico aún les falta, ¿no?, dar ese paso y decir, ostras, vale, abrimos las puertas para que puedan ponerlo un poco más fácil, vamos. Incluso ya ojalá llegar al punto, ¿no?, también de si estás hospitalizado que pueda incluso venir tu perro a visitarte puntualmente. Eso la verdad que yo lo veo muy necesario, porque en ese momento que estás ahí en un sitio frío, en el hospital, vamos, es que es como tener casa, tener a tu perro un rato ahí llevarte contigo. a tu familia al final. Sí, son uno más al final. Sí. En España la terapia asistida con perros ha ido ganando reconocimiento, quizá como comentabas poco o menos, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Cómo ves esta evolución en las terapias? Los últimos años, la verdad que ha habido un auge, porque cuando nosotras nos formamos realmente era algo muy nuevo. Vamos, nosotros conocíamos muy pocos centros de formación, no se conocía tanto. Y ahora mismo la verdad que hay muchos centros de formación, hay muchas asociaciones que realizan terapias asistidas con perros y la verdad que está bien, porque ahora yo digo, hago terapias asistidas con perros, anda, y la mayoría de gente lo conoce. Ahora ya va. Entonces cada vez parece, ¿no?, que va incrementando. Poquito a poco se va... Sí, poco a poco se va conociendo. Y está muy bien, ¿no?, darlo a conocer más y que poco a poco se vean, ¿no?, realmente los beneficios. ¿Y crees que existe una falta de reconocimiento o de financiación, de ayudas? Totalmente. En el caso de la educación, por ejemplo, la formación, digásemos que no hay nada regulado, que cada curso al final tiene libertad de tratar y montar su curso como quiere. No está regulado por la Generalitat ni por ningún estatuto. Yo creo que se necesita, ¿no?, regular esto y tener una acreditación, ¿no?, digásemos, más oficial de lo que hay. Y luego, en caso de conocimientos, como he dicho antes, hay mucha gente que aún no lo conoce. Hay mucha gente que al igual aún no sabe exactamente qué nos puede aportar un perro y cómo nos puede ayudar, pues en el caso de los hospitales o en geriatría, en escuelas, ya no digásemos escuelas de educación especial, sino también ordinarias. Entonces sí que falta, ¿no?, dar un poco más de visualización a este tema. ¿Y hacia dónde crees que va la terapia asistida con perros? ¿Cuál puede ser un proyecto a largo plazo? Especialmente importante, ¿no?, no tener ninguna barrera con los perros, porque el hecho de ir con un perro a los centros a veces les echa un poco más para atrás. Entonces yo creo que es importante sacarnos un poco todas las barreras que tenemos, ¿no?, de que estamos con un animal, saber que estamos trabajando y estando con perros que nos acompañan. Incluso algo tan simple como lo que comentábamos, que estábamos fuera del set, del plató, el ir en metro, en hora punta, que te faciliten ese pequeño... Eso, es verdad. Nos encontramos en la situación en la que yo tenía que ir a trabajar con Lua
iba en metro en ese momento y no nos dejaron entrar. Por ser hora Entonces, punta, porque claro. está como restringido, Claro. limitado a X horas. Claro, pero imagínate Sí, sí. en el metro, ya te ponen esas barreras, imagínate en un hospital, ¿no? claro. Hay mucha... Entonces se tiene... ¿Habéis vivido más situaciones de este estilo de que digas, joder, pero Bueno, cualquier sitio público que Sí. intentas ir con el perro al final es como... Bueno, es un animal, ¿no? delimitado? A mí Claro. me pasó en la gasolinera el otro día, que iba a poner gasolina, iba con ella y le dije, perdona, digo, solo te vengo a pagar, digo, ¿puedo entrar con ella? No. Vale, pues ¿Cómo me fui. pago? No No te puse pago. gasolina, no te pago. No la puse, me fui. Porque claro, no la voy a dejar fuera, o en el coche o fuera, es que no se puede. Claro, una iniciativa Entonces- quizá podría ser facilitar estos momentos, ¿no? Claro, al menos claro. a vosotras que estáis trabajando. Claro. ¿Y crees que aún tiene mucho más recorrido la terapia con perros? Yo creo que sí, yo creo que nos queda, vamos, siempre hay algo que rascar. Yo creo que nos queda mucho camino. Nosotras recientemente tenemos siempre proyectos nuevos, ¿no? Y proyectos que dices, ostras, y ahora esto, ¿cómo lo hacemos? Y está genial, o sea, que nos ofrezcan proyectos que nos hagan pensar y decir, ¿y esto cómo lo hacemos? Es algo nuevo. Está genial, la verdad que sí. Entonces yo creo que poco a poco esto irá creciendo, ¿no? Seguro. Y se irá viendo y Y ya conociendo más aún. soñando a lo más grande que puedas soñar, ¿crees que puede aportar algo que no haya aportado ya? Yo creo... Claro, es que hay muchos Ella, casos... ella cree que sí. Yo también La Lua creo que dice que sí. sí. Hay muchos casos, hay pocos casos, ¿eh? Hay casos de, a veces, perros que conviven en la escuela, ¿no? Que su referente está en la escuela y están todo el día en la escuela. Que hay muchos casos de perros que conviven en residencia. En hospitales, ¿ves? Por ejemplo, no. Y eso sería idóneo. La barrera que comentabas, Claro. ¿no? Que Teniendo todas sus necesidades cubiertas y teniendo Lógico. unos referentes que sean, ¿no? sus referentes, sus compañeros, y bien hecho, yo creo que se pueden montar proyectos muy bonitos en los cuales pues las personas que lo necesitan puedan convivir con ellos. Además, siempre se puede más, ¿no? Sí. Y nosotros Siempre vamos a hay hacer lo más. posible Claro. para que eso suceda. Y nosotros esperamos que esto también, este podcast, os ayude, os dé toda la visibilidad que necesitáis y sobre todo pues que vengan esos proyectos Claro. grandes que ya va siendo hora, ¿no? Vamos a romper un poco porque vamos con la pregunta de Emi, ya que estamos finalizando el podcast. Vamos. ¿Recordáis la pregunta? Si tuvierais que tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Lo tenemos. Sí, lo tenemos muy claro. Lo tenemos Muy claro. claro. Sí. Nosotras pensamos en que nos gustaría mucho poder leer la mente Sí. para poder saber realmente qué pasa por La las verdad de cabecitas todo. de Sí. nuestros usuarios. No, y no solo a personas sin ninguna No, no. dificultad, sino a los usuarios que normalmente tenemos, Sí. que no se pueden expresar, que no nos pueden decir qué pasa por esa Claro. cabecita, saber qué Facilitarlo. piensan, sí, y ver a través de sus ojos el mundo, a ver cómo lo ven ellos. Oye, muy buena. ¿Y la pregunta que tenéis? Venga. Vale. Si os hicieran un hechizo y ese hechizo os convirtiera en perro, ¿cuál sería? ¿Cómo sería vuestra vida? ¿Qué tipo de perro sería? Eso. Pero Vale. no qué raza, sino qué tipo de trabajo realizarías. Vale. ¿Vale? O sea, perro de búsqueda, de terapia, Vale. ¿vale? Esa sería nuestra Muy pregunta. buena. Oye, ahora vamos a la parte que yo creo que le gusta más a Lua, que es... Bueno, queremos recordar que este podcast al final siempre es 100% solidario, por lo que significa que cada de nuestros invitados estará donando 100 kilos de comida a las asociaciones o protectoras que vosotras elegís. Así que os lo cedo por aquí, Perfecto. el rotulador y la magia. Lo Venga, apuntamos, ¿eh? apunta. Decidlo. tienes Decidlo mejor para la letra que gente yo. que no lo esté visualizando. Venga, pues nuestra donación va a DAP Penedès. ¿Vale? La directora de DAP Penedès, que es Patri. Entonces, es una asociación pequeñita en la que la mayoría de personas que están en la asociación son voluntarias. Vale. Entonces, nos complace dársela a ellos. Pues lo mandamos para... Patricia. Es aquí, ¿no? En Vilafranca del Penedès. Sí, sí, es una Es aquí. protectora, así que Le mandamos por todo aquí lo lleva cerquita. voluntarios. Perfecto. Es muy familiar. Perfecto. Esperamos que lo reciban con los brazos abiertos. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final del podcast. Ha sido un auténtico placer contar con vosotras, Neus, Vero, Eva, que está por aquí también, con Lua, con Max, Lua, mira. con todos vosotros desde Animagos.
Y sobre todo, pues muchas gracias por el increíble trabajo que hacéis, de verdad, chicas, es increíble. Gracias a vosotros por habernos invitado y darnos un poquito también de esto de visualización a todo el mundo que no conoce y tiene tanta falta de información. Y a vosotros no os olvidéis, si os ha gustado este episodio, dejar vuestro like, un comentario y darle a la campanita para nuevas novedades. Y no os olvidéis de que a vivir se aprende perreando. ¡Ué!